Además de ser un lenguaje compilado, Go también es un lenguaje tipado. Es decir, que es distinto en ese sentido a otros lenguajes como Python, PHP, JavaScript, etcétera. Esto porque los tipos de datos permiten que los lenguajes y compiladores entiendan cómo es que deben operar y procesar los datos. Por ejemplo, si utilizamos un campo de tipo número, este nos permitirá realizar operaciones aritméticas sobre el propio valor. Los programas por lo general permiten extender los tipos agregando a estos nuevas funcionalidades. También permiten que se utilicen algunas librerías para interactuar con los diferentes tipos. Vamos a explicar esto con un ejemplo. Voy a abrir nuevamente la terminal. Ok, 002 tipado. Dentro de este lugar voy a empezar a escribir el código, pero antes voy a ejecutar la consola de Node. Entonces ahora voy a poder escribir algo de JavaScript. Por ejemplo, si yo digo que Luis es una variable cuyo no valor es Luis, básicamente esto es el nombre, ¿verdad? Si yo imprimo Luis, me va a imprimir el nombre de Luis. Pero puedo decir yo también que Luis tiene 24 años. Entonces ahora Luis es igual a 24. Puedo decir que Luis está soltero. ¿Sí? Ahora Luis va a ser igual a soltero. Y puedo decir que Luis true, por ejemplo. Entonces ahora Luis es un valor booleano. Y puedo decir que Luis es una fecha incluso. Y ahora Luis va a ser la fecha actual. Entonces yo puedo declarar una variable, que en este caso es la variable Luis, e ir haciendo cambios en el tipo de valor que esta variable puede tener. Esto se puede hacer en JavaScript y en otros lenguajes porque el tipado, las variables no son fuertemente tipadas, es decir, que pueden reasignar su valor constantemente. Ahora, ¿qué pasa con, con Go? Vamos a ver un ejemplo. Voy a abrir un programa. Es el ejemplo que viene aquí en las notas. Voy a abrir un programa, bueno, algo similar. Voy a abrir un programa que es main.go, package main. Y si bien hemos visto el tema de las funciones, lo que voy a hacer es crear una función. Vamos a dar por sentados algunos conceptos y después los vamos a ir explicando en lecciones más adelante. Entonces, el paquete que voy a usar para imprimir es fmt y voy a crear la función sumar que recibe dos valores. El valor a, que es un entero, y el valor b, que es un entero. Y va a retornar un entero. Entonces yo aquí lo que quiero es sumar a más b y retornar el valor. Entonces le digo que retorne a más b. Y estoy retornando un valor entero. Entonces ahora voy a invocar a la función desde la función main, que es el punto de acceso principal a nuestro programa. Y voy a pasar directamente los valores a través de la función println de fmt. Entonces voy a imprimir sumar y sumar va a recibir valores 2 y 3. En este caso, lo que debería imprimir es 5. Entonces lo puedo yo incluso separar así. La suma de 2 más 3 es, imprimimos ahí. Vamos a ejecutar. La suma de 2 más 3 es 5. Y de hecho no necesito ese espacio porque automáticamente le pone 1. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, en lugar de utilizar números, utilizara cadenas de caracteres? Vamos a ver, println. La suma de A más B es, ahora vamos a sumar A y sumar B. ¿Y ahora qué pasa? Yo tengo configurada las extensiones de Go en Vim para que me muestre automáticamente qué es lo que está pasando aquí. En este caso es un error.
Y tenía un error de sintaxis también. Pero incluso antes de ejecutar, aquí me está diciendo ya el compilador que tengo un problema porque no se puede convertir A como string a un entero. Y esto lo puedo ver también cuando ejecuto la compilación del programa main.go. Aquí tengo un error. No se puede utilizar A, que es de tipo string, como un tipo entero en el argumento, el primer valor del argumento de la función sumar. Entonces, tenemos aquí que ya no puedo yo utilizar strings, pero incluso tampoco puedo usar valores con decimales. Vamos a ver aquí 1.23. Si yo grabo, me va a mostrar otro error porque en Go los valores que contienen decimales son valores flotantes. Entonces yo tampoco puedo realizar esa operación. ¿Sí? No se puede utilizar 1.21 como entero y no se puede utilizar 1.23 como entero. Entonces tienen que ser valores completamente enteros. 1 más 1. ¿Sí? Y ahora sí me va a permitir ejecutar el programa. Lo mismo pasa con las variables. Yo, por ejemplo, a una variable que defino, que es de tipo entero, que se llama edad, yo no le puedo decir después que edad es igual a 100 años, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, perdón, es al revés. Entero. Vamos a ver. Ahí está. Porque resulta que no se puede convertir el string 100 años en un entero. Y si yo lo ejecuto aquí, me va a decir lo mismo. No se puede convertir 100 años, que es una cadena de tipo entero, a un, perdón, una cadena de tipo string a un entero. Entonces, el tipado nos permite prevenir que las variables que definimos cambien de tipo de variable. En este caso, en el momento en el que yo defina su tipo, voy a tener que seguir trabajando con ese tipo. Y esto pareciera que nos ayuda completamente a trabajar con variables y con objetos, de manera que estos no cambien su naturaleza, pero también existen unas desventajas. Entonces, las ventajas del uso de tipado es que, bueno, podemos decir que hay un mejor performance. Se descubren los errores a la hora de compilar, como vimos aquí con el compilador. Me mostró los errores, incluso también a la hora de escribir el código, si tu editor de código te lo permite. La integridad de los datos se mantiene mejor, porque no estamos brincando de un tipo de valor a otro. Pero existen unas desventajas también. Suele tomar más tiempo escribir aplicaciones. Hay variables que se utilizan y reutilizan y reutilizan en otros lenguajes solo cambiando su tipo. No es lo mejor, pero bueno, es lo que en ocasiones se hace. Hay que compilar tras cada cambio. En el caso de Go no es tanto problema porque, como comentamos, el compilador es sumamente rápido. No toma realmente tiempo en compilar. Suelen ser lenguajes más rígidos y menos cambiantes. Y la curva de aprendizaje es un poco más complicada cuando no estás acostumbrado a trabajar con lenguajes tipados. Toma algo de tiempo. También es importante mencionar que, por ejemplo, en algunos escenarios como en el consumo de respuestas de APIs, hay una serie de información que va embedida una dentro de otra, es decir, que tiene múltiples niveles. Entonces, en un nivel puede haber una combinación de enteros con cadenas de texto, con fechas y con otro tipo de datos. Y a su vez también contienen arreglos que a su vez contienen otros arreglos u otros o diccionarios que contienen otros diccionarios. Entonces, hacer el parseo, el trabajo de analizar estas respuestas cuando no sabemos exactamente su naturaleza puede ser complicado en un lenguaje que es fuertemente tipado. ¿Por qué? Porque el lenguaje espera que tú le respondas
con una estructura ya predefinida. Entonces, eso es algo también a considerar. Entonces, bueno, de esto se trata el tipado. Y vamos a trabajar con tipos durante todas las lecciones porque Go es un lenguaje estrictamente tipado. Por hoy es todo. Continuamos en la siguiente lección.